Historia de México en 10 capítulos. Capítulo 1. El mundo que existía antes. Imagina un mundo sin España, sin Europa, sin el nombre México. Un mundo que no sabe que existe otro. Eso era este territorio hace 3000 años, y era cualquier cosa menos vacío. En las costas calurosas del Golfo, un pueblo al que hoy llamamos los Olmecas tallaba cabezas colosales de basalto. Algunas pesan 20 toneladas, con rostros serenos que todavía hoy nos miran sin revelar sus secretos. Fueron ellos quienes plantaron las semillas de todo lo que vendría: el juego de pelota, el calendario, la escritura, el comercio a larga distancia. Siglos después, en el centro del altiplano, creció una ciudad que no tiene paralelo: Teotihuacán. No sabemos con certeza quién la construyó ni cómo se llamaban a sí mismos, pero sí sabemos que en su apogeo, alrededor del año 500 de nuestra era, era la ciudad más grande del hemisferio occidental. Más de 100,000 personas vivían allí, bajo la sombra de pirámides que aún hoy cortan el cielo. La calzada de los muertos conectaba templos dedicados al sol, a la luna, a la serpiente emplumada. Era una ciudad planificada, cosmopolita, poderosa. Y al sureste, en la selva, los mayas construían su propio universo. Eran matemáticos que inventaron el cero, astrónomos que predecían eclipses con precisión milimétrica, escritores que registraban su historia en glifos esculpidos en estelas de piedra. Sus ciudades, Palenque, Tikal, Copán, eran centros de poder, arte y conocimiento sin igual en el mundo de su tiempo. Este era el México antes de México. Y era magnífico. Capítulo 2. Toltecas, chichimecas y el ascenso mexica. Pero los grandes imperios caen. Teotihuacán se derrumbó alrededor del año 650, posiblemente víctima de una revuelta interna o un colapso ecológico. Las ciudades mayas clásicas fueron abandonadas una a una, como si la selva reclamara lo que siempre fue suyo. En ese espacio vacío se movieron nuevos actores. Los toltecas construyeron Tula y se convirtieron en el mito de referencia de todos los pueblos que vinieron después. Si querías legitimidad, decías que descendías de los toltecas. Su influencia llegó hasta Chichén Itzá, del otro lado del continente. Luego vinieron oleadas de pueblos del norte, a quienes los sedentarios del sur llamaban con cierto desprecio chichimecas. Algo así como los que vienen de la tierra de los perros. Eran guerreros, cazadores, nómadas. Pero aprendieron rápido. Se mezclaron con las culturas locales, adoptaron sus dioses y su lengua, y se construyeron sus propias historias. Entre todos esos pueblos había uno particularmente oscuro, modestos, sin tierra propia, constantemente empujados de un lado a otro. Se llamaban a sí mismos mexicas, aunque la historia los recordaría como aztecas. Hacia el año 1300 llegaron al Valle de México como mercenarios al servicio de otros señoríos, pero traían consigo una profecía. Debían fundar su ciudad donde un águila devorara una serpiente sobre un nopal. Y un día, en medio del lago Texcoco, sobre un islote pantanoso que nadie más quería, vieron esa señal. Allí fundaron Tenochtitlan, en el año 1325. Nadie apostaba por ellos. Nadie imaginaba lo que iban a construir. Capítulo 3. El Imperio Mexica en su esplendor. En menos de 100 años, los mexicas pasaron de ser los parias del lago a ser los dueños de Mesoamérica. ¿Cómo lo lograron? Con una combinación letal de diplomacia, guerra y terror. Formaron la Triple Alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, y desde esa base construyeron un imperio que se extendía desde las costas del Pacífico hasta el Golfo, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur. Más de 10 millones de personas vivían bajo su control. Y el centro de todo era Tenochtitlan. Los primeros españoles que la vieron no podían creer lo que sus ojos les mostraban. Describieron calzadas sobre el agua, jardines flotantes, un mercado donde se vendía de todo,
desde jade y plumas de quetzal hasta esclavos y cacao, y donde el orden era tal que jamás se registraba un robo. La ciudad era atravesada por canales como una Venecia tropical. Tenía acueductos de agua fresca, tenía zoológico. En el centro de la ciudad se erguía el Templo Mayor, una pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia. Allí se realizaban los grandes sacrificios humanos que los mexicas consideraban indispensables para mantener vivo al sol. Sin sangre, el cosmos se detendría. Cuando Moctezuma II ascendió al trono a principios del siglo XVI, gobernaba la ciudad más grande del mundo occidental. Tenía 200,000 habitantes, más que Londres, más que París, más que Sevilla. Era el año 1502. Y en el Caribe, un navegante genovés llevaba apenas 10 años de haber tocado tierra en el Nuevo Mundo. El reloj estaba corriendo. Capítulo 4. La conquista. En febrero de 1519 desembarcó en las costas de Veracruz un hombre de 34 años, ambicioso, culto y despiadado. Se llamaba Hernán Cortés, y venía con 500 soldados, 16 caballos, y una idea que rozaba la locura: conquistar un imperio que ni siquiera sabía que existía. Lo que siguió fue uno de los episodios más fascinantes y más trágicos de la historia humana. Cortés fue extraordinariamente hábil. Entendió rápidamente que el imperio mexica era poderoso pero frágil. Había pueblos enteros que odiaban a sus conquistadores aztecas y pagaban sus tributos con rencor, y los convirtió en aliados. Los tlaxcaltecas, guerreros feroces que habían resistido a los mexicas durante décadas, se unieron al español. Había también una mujer llamada Malintzin, la Malinche, que hablaba náhuatl y maya, y que se convirtió en la intérprete y consejera, sin la que Cortés habría sido incapaz de avanzar un solo paso. Moctezuma recibió a Cortés en Tenochtitlan en noviembre de 1519. Lo hizo con honores de huésped extraordinario. Algunos historiadores creen que lo confundió con el dios Quetzalcóatl, que según la profecía regresaría del oriente. Otros dicen que simplemente buscaba tiempo para maniobrar. De cualquier manera, fue un error fatal. Los españoles tomaron a Moctezuma como rehén dentro de su propio palacio. La tensión estalló en junio de 1520, cuando un oficial español masacró a nobles mexicas durante una fiesta religiosa. La ciudad entera se levantó. Esa noche, la noche triste, los españoles huyeron por las calzadas bajo una lluvia de flechas y piedras. Cortés, dicen las crónicas, lloró bajo un árbol. Pero no se rindió. Reorganizó sus fuerzas, construyó bergantines para combatir en el lago, y regresó. El sitio de Tenochtitlan duró 80 días. Sin agua fresca, sin comida, diezmados por la viruela que los españoles habían traído sin saberlo, los mexicas resistieron con una ferocidad desesperada. El 13 de agosto de 1521, el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado en una canoa mientras intentaba escapar. La ciudad más grande de América era un montón de ruinas y cadáveres. El mundo mesoamericano había terminado. Tenía 2000 años de historia. Capítulo 5. La Nueva España. Sobre las piedras de Tenochtitlan, los vencedores construyeron una nueva capital. La llamaron Ciudad de México, y la diseñaron encima de los cimientos del enemigo vencido, como un mensaje permanente de poder. Nació el virreinato de la Nueva España, y con él, una sociedad completamente nueva. Lo primero que hay que entender es la escala del desastre demográfico. Las epidemias europeas, viruela, sarampión, tifo, barrieron con entre el 50 y el 90% de la población nativa en apenas 2 o 3 generaciones. Poblaciones enteras desaparecieron. Civilizaciones que habían sobrevivido miles de años se extinguieron sin dejar nombre. Fue la mayor catástrofe demográfica que el mundo haya conocido jamás. Y sin embargo, la vida siguió y se mezcló. El mestizaje, biológico, cultural, espiritual,
fue el proceso central de la Nueva España. Los frailes llegaron con cruces, pero también con libros. Franciscanos como Fray Bernardino de Sahagún aprendieron náhuatl y documentaron la cultura mexica antes de que desapareciera. La arquitectura barroca que se construyó en estas tierras no tiene igual en el mundo. Iglesias que combinan santos católicos con ornamentos indígenas, en una fusión que no era ni Europa ni Mesoamérica, sino algo completamente nuevo. La plata de Zacatecas y Guanajuato financió a la monarquía española y conectó a la Nueva España con el comercio global. El galeón de Manila cruzaba el Pacífico cargado de seda china y especias asiáticas, a cambio de plata americana. El primer libro impreso en el continente se publicó en México en 1539. Y en ese mundo naciente, la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en 1531 se convirtió en el mito fundador de una nueva identidad. No española, no indígena, mexicana. Capítulo 6. Las reformas borbónicas y la crisis del orden colonial. Por 2 siglos, la Nueva España fue el joya de la corona española. Pero en el siglo XVIII, todo empezó a cambiar. Los Borbones, una nueva dinastía francesa que había llegado al trono de España, querían modernizar su imperio y, sobre todo, sacarle más dinero. Implementaron reformas radicales, aumentaron los impuestos, abrieron el comercio a la competencia y, esto fue lo más importante, limitaron severamente el poder de los criollos, los españoles nacidos en América. Los criollos eran el sector más educado y dinámico de la sociedad novohispana. Muchos habían estudiado en Europa, leían a Voltaire y a Rousseau, conocían la enciclopedia, y de repente se encontraban con que, sin importar cuánto supieran o cuánta tierra tuvieran, jamás podrían ocupar los cargos más altos del gobierno de su propio país. Esos estaban reservados para los peninsulares, los nacidos en España. En 1767, los Borbones expulsaron a los jesuitas de todos sus territorios. Fue un golpe tremendo. Los jesuitas eran los educadores más brillantes de América, y su expulsión dejó un vacío intelectual que generó todavía más resentimiento. Mientras tanto, el mundo exterior mandaba mensajes explosivos. En 1776, las 13 colonias inglesas de Norteamérica declararon su independencia y ganaron. En 1789, la Revolución Francesa demostró que incluso a los reyes se les podía cortar la cabeza. Y en 1804, los esclavos de Haití se levantaron y fundaron la primera república negra del mundo. Las ideas viajaban, y en los salones, en los seminarios, y en las haciendas de la Nueva España, una élite criolla educada empezaba a hacer la pregunta que nunca antes se había atrevido a formular en voz alta. ¿Por qué obedecer a una corona que está al otro lado del océano? Capítulo 7. Independencia, caos y la República restaurada. El 15 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo recibió una noticia. La conspiración independentista había sido descubierta. Era ahora o nunca. En la madrugada del 16 de septiembre, hizo sonar la campana de su iglesia. Y cuando su feligresía llegó adormilada a escucharlo, les dijo lo que ningún sacerdote había dicho jamás desde un púlpito americano. Era hora de levantarse contra el mal gobierno. Lo que siguió fue 11 años de guerra brutal. Hidalgo marchó al frente de una multitud de indígenas y mestizos pobres, más parecida a una avalancha humana que a un ejército, tomando ciudades pero también protagonizando masacres que le enajenaron el apoyo criollo. Fue capturado y fusilado en 1811, pero la llama ya no se podía apagar. José María Morelos, un cura mulato de origen humilde y genio militar formidable, tomó la antorcha, declaró los derechos del hombre, abolió la esclavitud, proclamó la independencia en 1813. También fue capturado y fusilado en 1815, pero 11 años después de que todo comenzó, en 1821, México se consumó como nación independiente, aunque de manera paradójica.
Fue el criollo conservador Agustín de Iturbide quien cruzó la línea de llegada, no los insurgentes radicales. Iturbide se proclamó emperador. Duró 2 años. Fue la primera de una larga serie de tragicomedias políticas. El primer siglo de México independiente fue catastrófico. 45 presidentes en 30 años. Pérdida de Texas en 1836, que se independizó y luego fue anexada por Estados Unidos. Guerra con Estados Unidos entre 1846 y 1848, donde México perdió la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de varios estados más. Una herida que no ha cicatrizado del todo. Luego, la Guerra de Reforma. Liberales contra conservadores. El indígena zapoteca Benito Juárez contra la Iglesia y los hacendados. Los liberales ganaron, pero los conservadores invitaron al ejército francés a México y pusieron en el trono a un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo. Fue un episodio surrealista. Maximiliano resultó ser más liberal que muchos liberales mexicanos, pero eso no le salvó. Juárez regresó, los franceses se fueron, y el emperador fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en 1867. Juárez había restaurado la República. México, por fin, era dueño de sí mismo. Capítulo 8. El Porfiriato. Orden, progreso y opresión. Porfirio Díaz era un general oaxaqueño que había combatido heroicamente contra los franceses. En 1876 tomó el poder con el lema sufragio efectivo, no reelección. Luego cambió la Constitución para reelegirse una y otra vez y gobernó México durante 34 años. Con él llegó el orden, y el progreso, y también la opresión. Su gobierno atrajo capitales extranjeros masivamente. Se tendieron más de 25,000 kilómetros de ferrocarriles. Se instaló el telégrafo. Crecieron la industria textil, la minería, la industria petrolera. La Ciudad de México se llenó de elegantes avenidas de inspiración parisina, teatros de ópera y tiendas departamentales. La estadística económica era impresionante. Díaz recibía elogios en los periódicos de todo el mundo. Pero la prosperidad tenía un costo brutal. Los pueblos yaquis de Sonora que se resistían al despojo de sus tierras eran deportados en cadenas a las haciendas enequeneras de Yucatán, donde morían en condiciones de esclavitud. Los campesinos de todo el país perdían sus tierras comunales ante los hacendados que el régimen favorecía. La prensa independiente era clausurada. Los opositores políticos, encarcelados o exiliados. Las elecciones, una pantomima. Para 1910, el 1% de la población controlaba el 97% de la tierra. Los jornaleros ganaban lo mismo que 50 años antes. Y Porfirio Díaz, de 80 años, anunció que volvería a presentarse a las elecciones. Un hacendado idealista del norte llamado Francisco I. Madero decidió desafiarlo. Díaz lo metió a la cárcel. Cuando Madero escapó y llamó al levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910, nadie sabía exactamente lo que iba a pasar, pero iba a ser grande. Capítulo 9. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no fue una revolución. Fue varias revoluciones peleando entre sí, al mismo tiempo, en el mismo país. Madero derrocó a Díaz en 1911. Era un hombre bueno, quizás demasiado bueno para los tiempos que corrían. Fue traicionado y asesinado en 1913 por uno de sus propios generales, Victoriano Huerta, en lo que se conoce como la Decena Trágica. 10 días de combates en plena Ciudad de México que terminaron con un golpe de Estado respaldado por el embajador estadounidense. Y allí se rompió México. En el sur, Emiliano Zapata, campesino morelense, de mirada fija y bigote legendario, luchaba por una consigna que todavía retumba: tierra y libertad. Para Zapata, la revolución era la devolución de las tierras que los hacendados habían robado a los pueblos indígenas. Nada más, nada menos.
En el norte, Francisco Villa, el Centauro del Norte, comandaba una división del norte que era a la vez ejército, comunidad itinerante y leyenda viva. Villa era impredecible, generoso con los pobres, brutal con sus enemigos. En un momento tuvo el ejército más poderoso de México. Venustiano Carranza encabezaba a los constitucionalistas, la facción más moderada, que finalmente impuso su orden. Pero antes de que eso ocurriera, México vivió 10 años de caos, hambre y violencia. Cerca de 1 millón de personas murieron. Entre ellas, Zapata, emboscado y asesinado en 1919, y Villa, acribillado en su automóvil en 1923. Pero la revolución dejó algo extraordinario. La Constitución de 1917, una de las más avanzadas del mundo en su momento. Garantizaba el derecho a la educación gratuita y laica, los derechos laborales, jornada de 8 horas, salario mínimo, derecho a huelga, la reforma agraria y la soberanía del Estado sobre los recursos naturales del subsuelo. Esa última cláusula sería la más explosiva de todas. En 1934 llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas, el presidente más querido de la historia mexicana. Repartió más tierra que todos sus predecesores juntos, 18 millones de hectáreas para los campesinos, y el 18 de marzo de 1938, en un acto que nadie esperaba, expropió las compañías petroleras extranjeras, Standard Oil, Shell, todas, y creó Pemex. El país entero se unió para pagar la deuda. Las mujeres donaron sus joyas, los campesinos, sus gallinas. Fue un momento de orgullo nacional que todavía se siente en el aire cuando alguien menciona la fecha. Capítulo 10. El México moderno. El siglo XX mexicano tiene 2 caras y hay que mirar las 2. La primera cara es brillante. Entre los años 40 y los 60, México vivió el llamado Milagro Mexicano. Crecimiento económico sostenido de 6% anual durante 20 años. Las ciudades se llenaron de fábricas, universidades y cines. La industria cinematográfica mexicana fue la más importante del mundo de habla hispana, con figuras como María Félix, Pedro Infante y Jorge Negrete que eran íconos continentales. Los muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, pintaron la historia de México en las paredes de sus edificios públicos y se convirtieron en artistas de talla mundial. Pero había una segunda cara. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, gobernó México durante 71 años consecutivos. No era exactamente una dictadura. Había elecciones, había Congreso, había prensa. Pero las elecciones las ganaba siempre el PRI. El Congreso aplaudía siempre al presidente. Y la prensa que criticaba demasiado recibía visitas incómodas. Era un sistema de control perfeccionado al máximo, al que el escritor Mario Vargas Llosa llamó, con amarga precisión, la dictadura perfecta. Y el 2 de octubre de 1968 mostró su verdadero rostro. 10 días antes de que México inaugurara los Juegos Olímpicos ante el mundo, estudiantes y ciudadanos se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para protestar. El ejército los cercó. Francotiradores dispararon. El número exacto de muertos nunca se ha confirmado oficialmente, pero las estimaciones hablan de entre 300 y 400 personas. El gobierno lo negó todo durante décadas. Tlatelolco fue la grieta que nunca se cerró del todo. Los terremotos de 1985 revelaron otra cosa, que la sociedad civil mexicana era más fuerte que su gobierno. Cuando el Estado tardó en responder, los ciudadanos salieron a rescatar sobrevivientes con las manos desnudas. Algo cambió ese año en la conciencia de México. En 1994 llegó el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, e integró a México en la economía norteamericana. El mismo día que entraba en vigor, el 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en Chiapas bajo el pasamontañas del subcomandante Marcos, reclamando que el tratado era una sentencia de muerte para los pueblos indígenas.
México es un país de paradojas simultáneas. El año 2000 fue histórico. Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales y el PRI perdió el poder por primera vez en 7 décadas. La transición democrática fue pacífica. El mundo aplaudió. Hoy, México es la segunda economía de América Latina. Es uno de los países más visitados del planeta. Su gastronomía es patrimonio de la humanidad. Sus escritores, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, están en el canon de la literatura universal. Su música, su cine, su arte viajan por el mundo. Y al mismo tiempo, es un país que convive a diario con la violencia, la desigualdad y la corrupción, donde comunidades indígenas en Oaxaca o Chiapas viven en condiciones de pobreza extrema a pocas horas de megalópolis, de 20 millones de personas, donde la impunidad es casi la norma. México es todo eso al mismo tiempo. Tiene 3000 años de historia encima. Ha sobrevivido conquistas, epidemias, guerras, revoluciones y terremotos. Y sigue aquí. Ruidoso, contradictorio, vivo, magnífico. Si quieres conocer más acerca de esta y otras interesantes historias, comparte este vídeo y suscríbete al canal. Muchas gracias